Hola a todos, buenas tardes. El Grupo Gama, como todos los años, en el mes de octubre, trabajamos muchísimo para la concientización de lo que es el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Por supuesto que en esta época de pandemia algunas cosas han cambiado, y por lo tanto, antes que hacíamos reuniones presenciales y estábamos en contacto, ahora lo hacemos por Zoom. Y bueno, esto va a ser un formato de 4 charlitas muy cortitas, y después preguntas del público que la van haciendo por el chat, en lo posible que no sean preguntas personales, porque siempre decimos que no, la historia clínica, la relación médico-paciente es muy importante, y por lo cual nosotros pensamos que cuando uno tiene algún problema específico de cáncer de mama o de diagnóstico, lo que sea, lo maneje con su mastólogo, con su ginecólogo, y que nosotros no vamos a contestar casos personales. Eso quiero dejarlo bien aclarado. Obviamente, van a ir haciendo las preguntas, y después de las 4 charlas, entre Estela y nosotros vamos a ir viendo de poder organizarlo. Las 4 disertantes son la doctora Paula López, que trabaja con nosotros en asesoramiento genético y es del servicio de ginecología, el jefe de la sección mujer y de diagnóstico por imagen del servicio de diagnóstico de la mujer, el doctor García Arnedo, y la doctora Viviana Ventura, que es la jefa del sector de reproducción, que también está muy asociado ahora con el tema del cáncer de mama. Voy a poner la pantalla para empezar, en razón del horario, y las preguntas las van a ir haciendo a medida que pase el tiempo. Cuando nosotros ya terminamos, vamos a ir contestando las preguntas, y las que no podemos contestar por cuestión de tiempo, la vamos a pasar, va a estar el mail nuestro y se la contestaremos personalmente por mail. Voy a ampliar la pantalla. Ahí me toca hablar de COVID y el cáncer de mama. Por lo tanto, esto es una cuestión bastante interesante, porque esta pandemia, en los cuales tenemos un montón de problemas, está repercutiendo en el diagnóstico del cáncer de mama. Y pareciera ser que el COVID es versus, o sea que el cáncer se dejó de hablar por el tema COVID. Y vamos a hacer un poquitito un reconto qué nos pasó en nuestra zona de influencia, y quiero ser muy claro porque hay gente de Buenos Aires que vi anotada, gente de otros lugares, y esto es un poco lo que pasó en Rosario, pero puede ser trasladado a otros lugares de nuestra zona de influencia y del país inclusive. Fíjense el impacto del cáncer de mama en la Argentina, y la pongo acá, y seguramente Marcelo y Paula tienen también estas diapositivas. La incidencia es la principal causa de muertes, y es el principal cáncer que tenemos en la República Argentina. Esto es muy importante, la incidencia es lo más importante, y la mortalidad también es muy importante. Casi el 20% de las muertes por cáncer es por cáncer de mama. Si nosotros le agregamos a cánceres preventivos, como cáncer de cuello, que es otro 7% casi, cáncer de colon y recto, que también es prevenible, otro 10,6%, en la mujer estamos hablando de cáncer que podríamos evitar. La mortalidad no lo estamos haciendo porque no hacemos los controles necesarios. Y ahora pasemos un poco qué pasó en nuestra provincia y qué pasó en nuestro país. Cuando vimos que empezamos a ver las imágenes de Italia y de España en febrero, en enero, no le dimos mucha importancia, dijimos la población italiana más vieja. Cuando empezamos a ver algunos casos acá, entramos en pánico, directamente en pánico, cerramos todos, nos cambiábamos para entrar a nuestras casas, los médicos, nuestros hijos nos dejaban hacer la ropa, entrábamos en calzoncillo, parecía increíble,
nos rociábamos y nos bañábamos con alcohol, todos nos paseábamos rociador y no había ningún caso en Rosario, o muy poquitos. En abril hubo un 100% de acatamiento de lo que se llamó la cuarentena, fines de marzo y los primeros 15 días, un 100% de cuarentena. Cerramos los institutos, no había nadie en la calle, no había un alma en la calle, se paró todo. En mayo, junio y julio, la tasa de contagio en Rosario fue bajísima. Hubo semanas enteras sin ningún caso, y los casos eran normalmente gente que venía de Buenos Aires o que había vuelto repatriado después de los viajes de las vacaciones. Tanto es así que hubo un solo muerto en Rosario durante 3 meses, 2 muertos durante 3 meses, y muy pocos casos, no llegaban, hubo días enteros sin un solo caso. Y la tasa de contagio era muy baja. En agosto, nosotros veíamos que junio, julio y agosto en Buenos Aires y en Capital empezaron a haber cada vez más contagios, pasamos de 10 por semana, 10 por día, 100, 1000, y ahora llegamos a casi 10.000. ¿Y qué es lo otro que pasó? En Rosario nadie entendía qué pasaba en Rosario. En Rosario no había un solo caso. Un viajante de un frigorífico, un camionero por acá, otro por allá. En agosto 2 o 3 reuniones sociales y explota Rosario. Otra vez todo, septiembre y octubre, sanatorios colapsados, terapias colapsadas. Dejemos en claro que hasta agosto la tasa de asesinatos en Rosario y de muertes por asesinato eran 145 muertos hubo en Rosario hasta el 1 de agosto, contra 3 muertos del COVID. Obviamente eso se modificó, pero el Clemente Álvarez, que es el hospital, como todos ustedes saben, que reciben todos los asesinatos diarios que tenemos en nuestra ciudad, en un momento el 70% de las camas de terapia no eran de COVID, eran de problemas de seguridad. Nuestros sanatorios privados empezaron a tener un montón de pacientes y el personal se empezó también, a pesar de los medios, a tener una tasa de contagio bastante importante, hasta llegó un momento que casi no había camas de internación ni de terapia. Por suerte el sistema nuestro rearmó una nueva sala de terapia, casi todos los sistemas se adaptaron a esta nueva modalidad. Entre septiembre y octubre realmente todos estos casos nos cayeron a Rosario y dejamos de ser la ciudad modelo para ser la peor o una de las peores ciudades del país y del mundo. ¿Qué pasó con los cánceres? Enero, controles y cirugía iguales que los años anteriores. Fines de febrero empiezan a hablar de no ir a los sanatorios y empezamos a tener 10% menos. En marzo, cuando se decreta la cuarentena, los primeros 15 días operamos, se decreta la cuarentena, 30% menos de estudios y de cirugías y de diagnóstico de cáncer. En abril, todo frenado, casi no operamos, ni punzamos, ni diagnosticamos, ni hacíamos Papa Nicolau, ni hacíamos mamografía, nada, nada. Ni un estudio, no había que ir a los consultorios, las obras sociales no atendían a los pacientes, solamente autorizaban cosas COVID. En agosto, mayo, junio, cuando se ve que no llegaba, que éramos la ciudad modelo, empezamos a estudiar otra vez pacientes, las pacientes empiezan a concurrir al consultorio otra vez y ocurre que empezamos a diagnosticar, empezamos a operar, empezamos a hacer mamografías, ecografías y resonancia. En agosto, justo cuando tenemos el pico, estábamos casi con una tasa del 60% menos, pero ya era un 40% de diagnósticos y estudios, y en septiembre otra vez empezamos a tener menos estudios cuando
otra vez fue este golpe que nos dio agosto, septiembre y primeros días de octubre a la ciudad de Rosario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo esto? Si nosotros operábamos 10 cánceres, o 4 cánceres por semana, o el número que ustedes quieran, de cada 4 pacientes con cáncer de mama, una sola se diagnosticó y se trató. Las otras 3 no tenían cáncer, desapareció el cáncer de mama, desapareció el cáncer de cuello, de colon, desapareció los infartos, desaparecieron los ACV. No, algo pasó. No concurrían, no estamos transmitiendo bien la necesidad de tener que hacer los controles. ¿Y por qué pasó esto? Primero confundimos pandemia con cuarentena. La pandemia es la enfermedad, la cuarentena es el encierro. Y nosotros tendríamos que ver cómo manejar los casos y los estudios con la pandemia y no a través de la cuarentena. La cuarentena implicó miedo, implicó no tomar conciencia del mismo cuidado, no se le explicó a la población que si tenía un nódulo en la mama o se palpaba tenía que concurrir. Entonces estamos operando pacientes actualmente que se tocaron el nódulo en febrero y marzo, que por miedo a la cuarentena y demás, miedo cierto o inducido, pasaba eso, no fueron a la consulta. Ese miedo inducido fueron lo que hizo que todo el sistema se paralice, y bueno, acá estamos hoy con esta situación. Se enviaron mensajes encontrados. Todos los que estábamos en Rosario veíamos Pichincha lleno y los sanatorios y las salas de esperas vacías, y Pichincha cero. No vaya, los clínicos decían, no vaya al médico, las obras sociales decían, no vaya a hacerse la mamografía ahora, no consulte a su ginecólogo, a su mastólogo. En algunos casos se sabe que la demora no es tan importante, no pasa nada si yo opero una paciente ahora o en 15 días o casi un mes. Ahora, pero llevamos 230 días de cuarentena. ¿Pasará algo? Y que salieron unas teorías bastante interesantes, que el sistema de salud sí lo hizo, que es la teoría del martillo y la danza, escrita por un español, que era el martillo dar un golpe muy fuerte y que implicaba... A ver, un minuto, por favor. Está pasando la... no está pasando la... Un segundo. Acá está. La teoría del martillo y la danza. ¿Y cuál es la teoría del martillo y la danza? El martillo es lo que nosotros llamamos la cuarentena total, haber cerrado todo, la gente viene, se encierra, la que se tiene que encerrar, se cuidan las personas y los lugares de alto riesgo, como ser geriátricos y demás. Todo el sistema de salud se adecuó, pusimos mamparas, pusimos todos los elementos personales de protección, sean barbijos, sean máscaras, alcohol en todos lados, en el consultorio, un poco más, duchas de alcohol para entrar, dobles sistemas de ingresos en todos los lugares, termómetro, y eso está muy bien porque el martillo es golpear y dar una alerta a la población. Y también el sistema de salud actuó como una danza, que es ir danzando con cada centro que iba apareciendo COVID, identificar los casos, aislar, abrir los que ya se iban contagiando, cerrar si los índices son muy altos, y todo esto, esa teoría
los países que hoy tienen menos tasa de contagio y de mortalidad son los países que siguieron esta teoría. Uy, perdón, que pasó algo. Un segundo. ¿Cómo lo trasladamos esa teoría al cáncer de mama? El martillo nos hizo preparar los consultorios, los ambientes, las medidas de prevención, el alcohol, todo lo que pudimos. Se alentó a la población a que trasladaran los estudios y cirugía posible a lugares no COVID. Muchos centros, como el caso del grupo nuestro, tiene un centro ambulatorio que no hay nada de internación COVID, por lo tanto podemos hacer estudios con mucha seguridad y sin contacto con otros lugares. Tenemos todas las medidas de protección del personal, de los profesionales y también de los pacientes, y pudimos pasar esto a ver si puedo... Bueno, algo pasó, pero no importa. Y, por lo tanto, no todo el sistema de salud se adecuó a esto. Se adecuó a lo que nosotros llamamos el martillo. Hicimos todas las cosas y empezamos a manejarnos con total tranquilidad en lo que se llamó seguridad en cáncer de mama y demás. Nosotros, ¿qué es lo que creemos? Si las pacientes no concurren, si solamente 1 de cada 4 pacientes van a tener cáncer de mama y se van a tratar como corresponde, estamos perdiendo 3 pacientes. Por lo tanto, creo, y firmemente estoy convencido, que no tenemos que tener miedo al ir a hacer los estudios y tratarse. Lo que sí tenemos que tener miedo es a la demora en el tratamiento y en el diagnóstico. Por lo pronto, ¿cuál es la recomendación que estamos haciendo? Obviamente seguir con el autoexamen, seguir con los controles en la población de riesgo, ver cuáles son la población de riesgo para el COVID y ver la población de riesgo que vamos a charlar ahora a través del asesoramiento genético y demás, para el cáncer de mama, y por lo pronto creo que esa es un poco la solución. Nosotros ahora va a seguir Marcelo hablando de todo lo que es de diagnóstico, y después vamos a ir contestando preguntas. Dejemos en claro que el COVID no le tiene miedo al cáncer. Eso es muy importante para nosotros. O sea que no es COVID versus cáncer, sino que esto es, la realidad es que es protegernos, cuidarnos, porque no sabemos los resultados de esta demora en el diagnóstico y tratamiento correspondiente de cada cáncer. Y sobre todo, ver qué posibilidades tenemos de hacerlo en lugares protegidos, con menos riesgo también para el COVID. Ahora le vamos a compartir la pantalla con Marcelo García Arnedo, que es el jefe del área de diagnóstico de la mujer, y después vamos a ir viendo las preguntas que nos van a ir haciendo ustedes, para ya después ir contestándolas. Estamos, bueno, yo voy a hablar de lo que es mi especialidad, que es el diagnóstico por imágenes, con especial acreditación de imágenes mamarias y diagnóstico precoz del cáncer de mama. Más o menos las cifras en Argentina, que ya Martín algo dijo, se estima que el riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida de una mujer es de 1 cada 8 mujeres. Importante tener en cuenta que el cáncer de mama es una enfermedad esporádica. Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen antecedentes familiares ni genéticos de cáncer de mama. También tener en cuenta que el cáncer de mama es una enfermedad que puede detectarse antes de que aparezcan los síntomas clínicos o los signos.
Para eso, la detección temprana es muy importante, ya que los tumores de menos de 1 centímetro, es decir... Marcelo, se escucha muy bajo. Me acerco más ahí. Acá nos están avisando que se escucha muy bajo tu... Acércate un poquito más al micrófono. A ver, ahora... Ahí un poco mejor. Es importante la detección temprana del cáncer de mama, ¿por qué? Porque los tumores detectados previos a la aparición de los síntomas, es decir, cuando tienen menos de 1 centímetro de diámetro, tienen altas tasas de probabilidad de curación que superan el 95%. ¿Qué contamos con el diagnóstico por imágenes para hacer un diagnóstico precoz de cáncer de mama? Mamografía, en sus distintas versiones, la mamografía CR o digital indirecta o digitalizada, que es una mamografía de menor calidad diagnóstica, la mamografía que tenemos desde el año 2008, digital directa, o también denominada DR o 2D, y los avances cualitativos de la mamografía digital directa, como son la tomosíntesis 3D, que ya fue reemplazada por la sintetizada o CBLU del año 2015. ¿Qué diferencia hay entre estos tipos de mamografía? Bueno, la mamografía digital directa es una mamografía en la cual sostienen 2 incidencias por cada mama, una incidencia de frente o cráneo caudal y una incidencia de perfil o medio lateral oblicuo. La mamografía sintetizada, en el mismo tiempo de exposición y con la misma dosis de radiación, obtiene, dependiendo el volumen de la mama, entre 70 y 180 imágenes por cada mama. ¿Cómo se hace eso? Simple, con un barrido del mamógrafo que hace múltiples cortes milimétricos, nos permite a nosotros, después de una estación de trabajo, ir analizando todas las imágenes una por una. Por supuesto, cuando la paciente se lleva la mamografía a su casa o la comparte con su médico, nosotros no entregamos toda esa cantidad de imágenes que sí podemos ver, porque es imposible desde el punto de vista técnico, y se sintetiza en 2 imágenes, como si fuera una mamografía digital directa. Pero la diferencia es muy clara, 2 imágenes por mama contra 70 o 180 imágenes de la mamografía sintetizada. ¿Qué otro método de imágenes tenemos también? La ecografía mamaria, que puede ser con Doppler o sin Doppler, la resonancia magnética por imágenes de mama, que en realidad no la utilizamos para el diagnóstico precoz de cáncer de mama, sino son estudios específicos. Cuando hay alguna duda diagnóstica o discordancia entre la mamografía y la ecografía, pacientes de alto riesgo, pacientes con implantes. También pasamos a tener función biopsia, que puede ser guiada bajo guía de imágenes, por mamografía, ecografía o RMI, cuando tenemos una lesión sospechosa, y ahí realizamos la punción. Como dije al principio, el pronóstico del cáncer de mama está estrechamente ligado al momento de detección. El diagnóstico temprano evita y disminuye cirugías radicales, lo cual va a disminuir la repercusión psíquica, económica, sociofamiliar que desencadena el cáncer también. Entonces, el diagnóstico precoz, en los estadios iniciales en la mujer asintomática, es la herramienta más efectiva para disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Está demostrado desde el año 80 a esta parte por múltiples estudios que el screening o tamizaje con mamografía disminuye la mortalidad entre un 25 y un 35%. Pero ¿qué pasa? En Argentina no hay programa de screening ni de tamizaje. Entonces, ¿qué se decidió en el año 2006? Hubo un consenso nacional de intersociedades en la que participaron en la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Médica Argentina, la Asociación Argentina de Mastología, de Radiología, de Patología, de Cancerología, la Asociación Argentina de Terapia Radiante y Oncología, y se establecieron las pautas para el diagnóstico y manejo de las lesiones mamarias antes de que aparezcan los síntomas. ¿Qué nos arrojó este consenso? Realizar mamografía. ¿Cómo y a quién? A toda mujer asintomática, sin antecedentes familiares, una mamografía de base a partir de los 35 años y en forma anual a partir de los 40 años. Aquellas pacientes que tienen antecedentes familiares hay que comenzar 10 años antes del caso de exposición. Por ejemplo, una madre que tiene un cáncer de mama a los 42 años, la hija debería empezar a los 32 años con la mamografía anual. ¿A qué edad dejar de realizar los controles? Bueno, el consenso no estableció una edad para dejar de realizar los controles. Se va a evaluar en cada caso de acuerdo
al estado general de la paciente. ¿Cómo se hace la mamografía? Bueno, un mamógrafo de alta definición. ¿Qué consideramos hoy mamógrafo de alta definición? Mínimo una mamografía digital directa, con 2 incidencias por mama, como dije anteriormente, el frente o cráneo-caudal y la media lateral oblicua o MLO. Muchas veces se van a requerir tomas adicionales, como son prolongaciones axilares, ampliadas, magnificadas, focalizadas, un perfil estricto. Y en aquellas pacientes que tienen implantes, siempre se debe realizar la técnica de ECMO, que consiste en desplazar suavemente el implante hacia los planos posteriores y el tejido glandular mamario hacia el plano anterior, lo cual permite evitar la superposición entre el implante y el tejido glandular y así poder hacer un diagnóstico correcto. Esto que vemos acá son 4 tipos de mama que vamos a ver por mamografía. ¿Qué es lo importante de esto? Esta es la categorización del Colegio Americano de Radiología, la categoría A, B, C y D. ¿En qué se basa? En la cantidad de tejido adiposo o graso y la cantidad de tejido glandular que tiene la mama. Podríamos, para resumir, decir que los tipos A y B son mamas predominantemente grasas, adiposas, que las vamos a ver más bien negras o grises. Los tipos C y D son mamas densas o de alto tejido fibroglandular y las vamos a ver predominantemente blancas. ¿Qué es importante esto? El cáncer de mama asienta sobre el epitelio glandular. Entonces, cuando mayor cantidad de tejido glandular o epitelio tiene la paciente, mayor riesgo y probabilidad de tener un cáncer de mama. Por eso, aquellas mamas densas, que serían los tipos C y D, tienen mayor riesgo que las mamas grasas A y B. A su vez también, la densidad mamaria es un factor que disminuye la sensibilidad de la mamografía. Por lo tanto, pueden quedar lesiones ocultas o sobrediagnosticarse lesiones. Es decir, que hay algo que no lo es. Como dije recién, un 15 a 30% de las neoplasias no son visibles en una mamografía digital directa. ¿Por qué? Sobre todo, ¿en qué pasa? Una mama muy densa y heterogénea, en que el tejido glandular normal puede enmascarar lesiones, falsos negativos, o por el contrario, simular lesiones, falsos positivos. Entonces, ¿con qué contamos para hacer un diagnóstico precoz cuando tenemos una mamografía con una mama densa? La ecografía mamaria. Pero ¿qué es importante de esto de la ecografía mamaria? Que debe ser realizada e informada por el mismo profesional en conjunto con la mamografía. Posterior a la mamografía, el profesional que va a hacer la ecografía ve la mamografía y en base a esa mamografía busca lo que tiene que ver en la ecografía y así puede hacer una categorización conjunta acorde al sistema VIRAS del Colegio Americano de Radiología. Marcelo, en el chat me están diciendo que no se escucha. A ver si puedes acercarte un poco más. No tengo forma de acercarme más al micrófono. Bien, habla más fuerte entonces, te retamos. Como decía, bueno, y qué importante entonces poder categorizar en conjunto la ecografía con la mamografía para disminuir los falsos positivos y negativos que puede tener la mamografía, sobre todo las mamas densas. Pero lo vuelvo a repetir, hacerlo en conjunto, mamografía y ecografía. Como para concluir y dejar un mensaje, decirles que la detección precoz, la etapa subclínica, antes de que aparezcan los síntomas, se realiza con exámenes periódicos. Exámenes periódicos, la mamografía anual, cuando la mama es densa, acompañada de la ecografía, lo cual disminuye la mortalidad y mejora la calidad de vida. Bueno, eso es toda la presentación mía. Pasamos a Viviana, creo, ¿no? Sí. A ver, voy a intentar. Perdón, Viviana, mientras vos intentás, me sumo agradeciéndole a Martín y a Marcelo, a todos los presentes. Yo soy Estela Andretich, del Departamento de Docencia, del Grupo Gama. Les agradezco que estén presentes. Vuelvo a agradecerle a Martín y a Marcelo por sus presentaciones. Ahora van a seguir las mujeres. Pero de paso, les pido que traten de silenciar todos los micrófonos, que creo que ya está, y si pueden apagar las cámaras, participantes, ¿verdad? Puede ser que escuchemos mejor todavía. Así que les pido por favor eso también. Y que, de nuevo, que traten de escribirnos las preguntas por el chat. Martín algunas las respondió, el resto las vamos a responder al final de las 2 presentaciones que siguen ahora.
Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Veríamos la próxima, en la cual se plantea el problema y que es ¿por qué hablar de fertilidad en una charla de cáncer de mama o en una charla oncológica? La siguiente. Mi especialidad parece paradójica o contradictoria frente a esta charla oncológica, digamos. Pero así como el cáncer no espera al COVID, tampoco la reproducción espera al cáncer. La siguiente, Estela. La preservación de la fertilidad es aplicar estrategias preventivas para que la paciente que está cursando la enfermedad y tiene que enfrentarse a un tratamiento oncológico no sufra deterioro de su salud reproductiva. La siguiente. ¿Por qué plantear una consulta con un médico que trabaja en reproducción frente a la aparición del cáncer de mama? Porque tanto para el cáncer de mama como para cualquier patología oncológica, las tasas de supervivencia han mejorado un montón. Los tratamientos, tanto quirúrgicos, radioterapéuticos como la quimioterapia, ha permitido que se transite esa enfermedad y que dentro de un tiempo prudencial volvamos a estar sanos y pensando en una vida normal y reproductivamente apta. Sobre todo pensando que en general estas pacientes que enfrentan el cáncer de mama son pacientes que están en edad fértil y que lamentablemente los tratamientos que elegimos para tratar de apalear la enfermedad, tanto la quimioterapia como la radioterapia, no solamente va a afectar ese conjunto de células enfermas, sino también a nuestros ovocitos o, enfrentado a otro tipo de patología oncológica, el hombre a sus espermatozoides. De hecho, la paciente que transita un cáncer de mama, el 42% de estas mujeres van a quedar en una falla ovárica completa. Con lo cual, frente a este diagnóstico, ¿qué opciones tiene la paciente? Bueno, las opciones que nosotros tenemos para preservar nuestra fertilidad son múltiples, desde el punto de vista quirúrgico, en otro tipo de patología oncológica, ginecológica, protección farmacológica, y hoy día, gracias a la fertilización in vitro y la aplicación de técnicas de congelamiento de gametas más modernas, nosotros podemos preservar embriones, podemos preservar óvulos, podemos preservar tejido ovárico y obviamente también espermatozoides. ¿Dónde se consulta? Bueno, en general los pacientes son derivados del médico ginecólogo que está manejando la paciente con esa patología, y muchos pacientes son autoderivados, llegan a nuestro servicio con la inquietud de qué hago con mi reproducción a futuro. Entonces, siguiendo la próxima. Nosotros recibimos al paciente, le hacemos una historia clínica, hablamos sobre sus antecedentes familiares, nos informamos sobre la patología, coordinamos con el oncólogo la estrategia, cuándo tiene que empezar su tratamiento, cuándo tiene que operarse. Le informamos y los asesoramos con respecto al alcance de esa preservación, cuánto tiempo pueden congelar sus gametas, le brindamos asistencia psicológica, y le planteamos otros tipos de estrategias, porque también puede ser que el paciente confrontado a esa enfermedad se resista a hacer durante esos 10 o 15 días que dura un tratamiento nuestro, este tipo de técnicas reproductivas, o se presente reticente. Por supuesto que de no realizar esto hay un montón de otras técnicas que se pueden utilizar a futuro, como es la subrogación, como es donación de gametos, pero tratando de evitar ir al plan B, como yo les digo en el consultorio, lo ideal sería poder preservar sus propios óvulos. La siguiente. La decisión terapéutica, a ver qué le podemos ofrecer a una mujer que está atravesando esta enfermedad, va a depender de su edad, va a depender de su estado civil, porque no es lo mismo congelar óvulos que congelar embriones, el tiempo disponible que yo tenga para tenerla cautiva en el servicio de medicina reproductiva, qué va a hacer a posteriori en su vida, y pensar en la sobrevida de esa paciente, qué sobrevida va a tener a futuro y su estado general. Se le informa sobre los consentimientos y la cobertura de su obra social. Recordemos que desde el año 2013 la Argentina tiene ley de fertilidad, y dentro de la ley de fertilidad se incluyó a los pacientes oncológicos, con lo cual, enfrentados a esa situación, pueden realizar un tratamiento de preservación de la fertilidad, o sea, guardar sus óvulos sin
que, digamos, que tengan cobertura por su obra social y que sin tengan que gastar plata. Antes eso no pasaba y el paciente no solamente se enfrentaba a la enfermedad, sino ante un gasto para poder preservar sus ovocitos. En general, en la segunda consulta tratamos rápidamente de fijarnos en qué momento del ciclo está e iniciar el tratamiento lo antes posible. Hay muchos protocolos, tratamos de utilizar protocolos en que tengan el menor impacto hormonal posible, sabiendo que es una enfermedad estrógeno dependiente, el cáncer de mama, y tanto esté la paciente por menstruar, o esté por ovular, o en fase lútea, hay distintos protocolos en los cuales nosotros podemos accionar. Concluimos entonces que la posibilidad de preservar la fertilidad ante la patología oncológica debería ser una rutina hoy día. Que es importante trabajar en la multidisciplina, digamos que los oncólogos, los ginecólogos, los cirujanos, hematólogos, pediatras estén al tanto que existe la reproducción y la posibilidad de que ese paciente preserve sus gametas. Las decisiones, como bien dije, van a ser muy individuales, un traje a medida para cada paciente, dependiendo la edad, el tipo de tumor, el grado de infiltración y el tratamiento posterior que tenga que hacer. Todos los tratamientos que se realizan están aprobados por las sociedades internacionales. También, por supuesto, uno puede criopreservar, y esto lo digo en general por otras patologías oncológicas, se puede preservar todo tipo de gametas, semen, ovocitos, y en el caso de que la paciente esté en pareja, puede criopreservar embriones. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que haya sido útil para todos los que están participando. Bueno, muchas gracias, Viviana. Después hay un par de preguntas para vos que te vamos a hacer. Algunas preguntas las vamos a hacer personalmente, otras por ahí las voy a ir contestando que sean simples de la contestación. Ahora va a hablar Paula López Brescia, que va a hablar de asesoramiento genético, ver qué poblaciones de riesgo y cuáles son las pacientes que vamos a tener algunos inconvenientes y que tenemos que estudiar. Así que, Paula, si vas compartiendo, vas hablando. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y bueno, también por permanecer hasta esta última charla. Vamos a hablar de asesoramiento genético en cáncer de mama, lo cual constituye un capítulo un poco complejo y a veces pequeño dentro del gran capítulo de cáncer de mama, pero que es muy importante porque tiene muchos beneficios en términos de prevención de cáncer de mama. Realizamos asesoramiento genético cuando sospechamos que una paciente que tiene cáncer de mama puede tener un cáncer de mama de causa hereditario o genético. Cuando nosotros hablamos de cáncer de mama, sabemos que hay dos causas fundamentales. El 90% y los más frecuentes son los esporádicos y el 10% son los hereditarios. Los esporádicos, como les decía, los más comunes, son los cánceres de mama que se dan por estar expuestas a factores de riesgo, como por ejemplo, el más importante es el sexo, que ser mujeres se nos expone a un riesgo mucho más elevado de tener cáncer de mama, y mucho más elevado con respecto al hombre. Vi que hay una participante consultó si el cáncer de mama podía ser en hombres, y sí, la respuesta es sí, pero bueno, el hecho de ser mujeres nos expone a un riesgo mucho más alto. La edad es otro factor de riesgo, a mayor edad mayor es el riesgo, y la exposición a ciertos factores ambientales también hace que también tengamos más riesgo de desarrollarlo. A diferencia del esporádico, el hereditario se produce por la presencia de mutaciones genéticas que se dan en familias y que se transmiten de generación en generación. La diferencia de estos cánceres de mama hereditarios es que la presencia de estas mutaciones genéticas hace que nuestra predisposición de tener cáncer de mama sea mucho más alta. En la mujer, en la población en general, estimamos que es 10% más o menos el riesgo de tener cáncer de mama a lo largo de toda nuestra vida. Pero en las pacientes que tienen mutaciones genéticas, este riesgo aumenta a veces hasta un 80%. Por eso es muy importante, como les decía, y gracias por estar acá en esta parte de la charla e incluirla en la charla, el asesoramiento genético. ¿Qué es el asesoramiento genético? Es una consulta que se realiza por un especialista en asesoramiento genético, en donde nosotros tratamos de recabar toda la información familiar disponible y personal de la paciente consultante para poder evaluar los antecedentes familiares y qué tipo de antecedentes familiares tienes.
Es importante saber qué tipos de cánceres se ha diagnosticado en la familia, las edades de diagnóstico, las edades de fallecimiento, y eso hace que la consulta de asesoramiento genético es una consulta mucho más larga de una consulta habitual, porque necesitamos recabar todos estos datos de la manera más certera posible. ¿Para qué necesitamos estos datos? Que yo les decía, y realizamos una consulta muy detallada. Con esto nosotros podemos definir si esta paciente necesita de realizarse un estudio genético que está ampliamente disponible hoy en día en la sociedad. Es más, el laboratorio del Grupo Gamma presenta esta prestación, y es un estudio de sangre que se realiza para establecer si esa paciente es portadora de una mutación genética, y así haríamos el diagnóstico de un cáncer de mama hereditario. Les decía que es muy importante tener los antecedentes familiares y hacer el estudio genético cuando sea necesario. Esto es muy importante en base a dos aspectos. Por un lado, nosotros tenemos la opción de que si la paciente es portadora de una mutación genética, podemos ofrecerle un tratamiento a medida, ya que el hecho de ser portadora de la mutación cambia en cierta manera el tratamiento y mejora muchísimo la sobrevida de estas pacientes. Y también tenemos la opción de estudiar a los familiares que sean sanos y que sean portadores de la mutación, y poder de esa manera ofrecerles medidas de prevención que son muy importantes, ya que impiden el desarrollo de enfermedades que genéticamente uno tiene mucha predisposición de realizar. Entonces, estas medidas preventivas que nosotros podemos ofrecerle tanto a la paciente que ya desarrolló un cáncer de mama como a los familiares especialmente, pueden ser el diagnóstico precoz, que es en parte a donde está orientada esta charla, y sobre una base genética con mucho más predisposición. Entonces son medidas que se adoptan a edades mucho más tempranas, y que son mucho más, por decirlo de alguna manera, agresivas. O sea, los pacientes deben someterse a autoexámenes mamarios mucho más frecuentes, ir al control ginecológico de una manera más frecuente también, tal vez cada 6 meses sería la indicación, realizarse, como dijo Marcelo, los estudios que están disponibles para el diagnóstico precoz del cáncer de mama, y en ciertas ocasiones añadir estudios como es la resonancia magnética, que en estas pacientes que tienen mutaciones genéticas sí tiene una amplia utilidad. Como les decía, las mutaciones genéticas que nos predisponen al cáncer de mama también no es el objetivo de la charla, pero también contarles que en cierta manera pueden predisponer también a desarrollar cáncer de ovario, y las medidas de prevención también deben ser destinadas a detectar precozmente al cáncer de ovario. No son tan eficientes como las del cáncer de mama, pero sí se añade la ecografía y el laboratorio. Otra de las medidas de prevención que nosotros debemos ofrecer a las pacientes son las medidas de prevención primarias, que sería como una vacuna o evitar la aparición de una enfermedad. Y estas medidas son las cirugías de reducción de riesgo. En el caso del cáncer de ovario, se extirpan los ovarios y las trompas, lo que se llama salpingoforectomía, y en el caso de evitar la aparición del cáncer de mama, se realizan las mastectomías bilaterales con, por supuesto, la reconstrucción plástica. Ambas medidas son muy efectivas para disminuir la aparición de cáncer de mama y de ovario hereditario. Son bastante invasivas, pero tienen generalmente, en el caso de la mama, resultados estéticos muy buenos, y obviamente que mejoran mucho el pronóstico de los pacientes que tienen mucha predisposición a desarrollar la enfermedad. No quiero terminar sin decirles que, bueno, en el Grupo Gamma contamos con la unidad de asesoramiento genético oncológico, y dentro de los objetivos nosotros tratamos de educar a los pacientes que realizan la consulta, tratamos de incluir este capítulo en las charlas a la comunidad, investigamos y también de esa manera prevenimos el cáncer de mama hereditario, que existe, que no es muy frecuente, pero que es muy importante que estemos informados sobre esta enfermedad, para poder también desterrar mitos y poder también acercarlos a este tipo de información,
Y bueno, nada más, espero las preguntas que tengan para hacerme. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos. Se escuchó muy bien y muy claro. Yo les voy a empezar a hacer algunas preguntas que han hecho la gente del público, de la cual les agradecemos. La primera, Viviana, ¿a qué consideras la edad fértil de una mujer y si cambió eso? En realidad, la paciente, para poder preservar su fertilidad, la edad límite son los 43 años. Por encima de esa edad ya preferimos hacer ovodonación. Por otro lado, y viendo algunas preguntas, si me permitís un minuto, que hicieron recién, sí, con respecto al impacto de las drogas en la estimulación. Esa es la pregunta que seguía. Claro, los tratamientos de fertilidad no predisponen al cáncer de mama. Sí somos muy cuidadosos en hacer los controles en forma previa a todas nuestras pacientes, y las pacientes de las que comentaba recién Paula, con gran peso genético y muchos antecedentes familiares, preferimos evitar la estimulación en forma reiterada después de los 40 años. Así que recomendamos a todos los pacientes, por supuesto, con gran peso familiar, que traten de preservar su fertilidad más jóvenes. Paula, Rocío pregunta si los medicamentos como los anticonceptivos aumentan el riesgo también de cáncer de mama. En realidad no hay estudios que demuestren que los anticonceptivos aumenten el riesgo de cáncer de mama. Sí hay ciertas recomendaciones de limitar su uso después de determinadas edades, por ejemplo los 35 años, en pacientes que tienen historia familiar muy importante de cáncer de mama. Son recomendaciones. Bien. Clarita nos pregunta los factores medioambientales. Lo que nosotros vimos es que hay algunos factores medioambientales que claramente están aumentando algunos tumores oncológicos, tumores en sí. Obviamente las leucemias, los linfomas tienen cierta relación, los tumores testiculares, y obviamente también algunos tumores de mama pueden tener que ver. Se empezó a hablar de que antes era un cáncer cada 12 mujeres, y ahora tenemos uno cada 8, como dijo Marcelo. Claramente, también otra pregunta que me hicieron por el teléfono es si la cuestión psicológica, el estrés que estamos viviendo, bueno, esos factores todavía no están bien claros, no lo sabemos, pero puede ser. Sí, se sabe que la polución, el alcohol aumenta el riesgo de cáncer de mama, el HPV, en el cáncer de cuello también vimos más cáncer de mama, y lo otro es que también, otra de las cosas que vimos, es que también es una de las preguntas, que las mujeres que se embarazaron más tardíamente tienen más riesgo de cáncer de mama, y las que no se embarazaron más riesgo. No quiere decir que van a tener, o sea, el embarazo protege el cáncer de mama. Marcelo, una de las preguntas que me hicieron por teléfono personal es, muchas veces las pacientes preguntan, ¿me hago la eco o la escenografía? Y vos aclaraste muy bien que creemos que son las dos, ¿no? No es una versus otra. Las dos en conjunto, haciendo el orden de la mamografía, ver la mamografía en el mismo momento que se termina de hacer, y ahí a continuación la ecografía. Sobre todo, como dije, las mamas densas, en las cuales la mamografía pueden quedar cosas ocultas, solamente la mamografía. Pero la ecografía no reemplaza la mamografía, y la mamografía sola muchas veces no alcanza. Entonces, hacerlo en conjunto, informado siempre por el mismo profesional, informa las dos cosas a la vez para poder hacer una categoría única. Porque si no pasa que muchas veces uno informa una mamografía y otra persona hace la ecografía y no interpreta lo que se buscó en la mamografía o lo que se vio en la mamografía, y desencadena más estudios innecesarios. Bien. Paula, una de las preguntas que hace Alejandra es si hay casos de adolescente, que yo le contesté que hay muy pocos casos, hemos visto algunas chicas pero muy jovencitas, y pueden ser algunas veces hereditarios y otros. ¿Hay alguna tendencia o alguna población de riesgo que tengan claro para adelantar los estudios genéticos de las hijas inclusive? Bueno, en ese caso, o sea, estaría justificado si se confirma que la madre o el padre es portador de una mutación, o sea, si tenemos una mutación genética.
De todas maneras, lo que se aconseja es que el adolescente llegue a la mayoría de edad para decidir si se quiere hacer o no el estudio genético, porque para eso se requiere la firma de un consentimiento informado y el riesgo de desarrollar la enfermedad es casi cero en la adolescencia. Bien. ¿Podría aclarar una cosita más, Martín, con respecto a eso que es muy importante? Recordar que existe la posibilidad del diagnóstico genético preimplantatorio de los embriones y la posibilidad de encontrar la mutación para el BRCA, mutaciones genéticas relacionadas con el cáncer de mama a los embriones. Es un adelanto importante tecnológico para que el paciente lo sepa. Eso también, para no solamente el cáncer de mama, algunas otras enfermedades, ¿no? Sí, obvio, pero puntualmente para mutaciones relacionadas al cáncer de mama, sobre todo en familias portadoras de la mutación, es importante que los pacientes lo sepan. Bien, una pregunta que tiene que ver con cada caso, ¿cuál es el riesgo después de una paciente tratada que vuelva a aparecer los nódulos, un nódulo, que fue una de las primeras preguntas? La realidad es que cada caso es individual, son casos muy personales. El cáncer de mama, cuando uno lo descubre en un tipo carcinoma in situ, que se encuentra nada más por mamografía, la tasa de curación es del 100%, y hay algunos tumores específicamente que son muy agresivos, que siendo muy pequeños pueden evolucionar mal. Pero la realidad es que esos casos puntuales tienen pronóstico y tratamiento individual en cada caso, a la que nos preguntó qué pasaba con una mastectomía bilateral. Paula, acá nos están preguntando de mutación genética. Volveré a aclarar que hay algunos genes estudiados. ¿Cuál sería la mutación genética más marcada? Bien, está bien la pregunta. Nosotros a veces usamos términos que para nosotros son comunes y bueno, a veces no se llega a comprender. Nosotros cuando hacemos los estudios genéticos, estudiamos el ADN de cada paciente, porque los genes son los que establecen desde qué color de cabello tenés hasta cómo funciona tu organismo. Cuando hay una mutación hay una alteración en un gen está alterado, o sea, está enfermo, por decirlo de una manera, y esa mutación es la que te predispone a tener cáncer de mama. Muchas veces llegamos tarde porque la paciente tiene cáncer de mama por una mutación que no diagnosticamos, pero la mutación genética es una alteración genética que nos predispone al cáncer de mama y da ese 10% de los tumores que yo les comentaba. Marcelo, nos preguntan si es un método eficaz y seguro la resonancia magnética después de una biopsia inconclusa. Es una muy buena pregunta de Vilma, porque muchas veces nosotros pedimos una punción que tenemos alguna duda por ecografía o sonografía y la resonancia nos ayuda para redefinir los casos. Bueno, sí, la resonancia es un método muy eficaz. No reemplaza una biopsia, el diagnóstico anatomopatológico siempre lo da la biopsia. Ningún método por imágenes hace diagnóstico anatomopatológico. Eso tiene que quedar claro, pero sí la evaluación de todos los métodos, mamografía, ecografía, resonancia, con una biopsia en la cual, en este caso, sea una conclusión definitiva, permite establecer conducta. Y a partir de ahí uno decide, bueno, a esta paciente la puedo controlar porque las imágenes más esa anatomía patológica me están dando un bajo riesgo de que la lesión sea maligna o se transforme en maligna o no. Esto me está indicando que debo profundizar su estudio y, por ejemplo, tener que ir a una biopsia quirúrgica. O sea, ayuda, pero no reemplaza a la biopsia ningún tipo de imagen. Sí, yo quería aclararle también nosotros los ginecólogos, siempre lo decía el doctor Silvestre Beñez, somos patólogos dependientes. Nada como el ginecólogo, dependemos del Papa Nicolau. Ustedes saben, Tita Merelo hizo famoso el Papa Nicolau y nosotros, la prevención secundaria se basa en estudios como la mamografía y el Papa Nicolau. Pero lo que hace el diagnóstico es la anatomía patológica. Marcelo se puede equivocar en la resonancia, en la eco, en la escenografía. Yo me puedo equivocar en el examen físico. La paciente
que después voy a contestar la pregunta del autoexamen, puede no tocarse la mama. El que no se puede equivocar es el patólogo. ¿Por qué? Porque nosotros, en base a la patología, es que tomamos cada conducta específica para cada paciente. Por lo tanto, todo lo que hace Marcelo en eco, resonancia, 3D, lleva a qué paciente se punza o se opera o se diagnostica con anatomía patológica. Y el diagnóstico, y eso es muy importante, lo define la anatomía patológica, que por suerte en Rosario y en Argentina es muy buena. Es una anatomía patológica que hay una escuela muy buena, por lo tanto tenemos muy pocos falsos negativos o falsos positivos, que sería cuando hay un error de patología. Marcelo, nos está preguntando Rocío, no sé si viste el chat, contestala también. Para mujeres menores de 35 o 40 años, totalmente eficaz para verificar si existe algo preocupante. Pues, lo que dije al principio, entre los 35 y los 40 años hay que tener una paciente asintomática sin antecedentes, ¿no? Estamos hablando de paciente asintomática sin antecedentes, entre los 35 y 40 años, una mamografía de base, si todo es normal, mamografía anual a partir de los 40. En general, los pacientes entre los 35 y 40 años van a tener mamas densas, por lo cual deben acompañarse la mamografía con ecografía. La ecografía es un método excelente, pero no reemplaza la mamografía, y si además la ecografía es negativa y al examen físico, sacando al paciente asintomática, hubiese alguna duda porque la paciente o el médico palpa algo, habría que hacer también la mamografía, aunque no tuviera ni siquiera 35 años. Perfecto. Perfecto. Con respecto al diagnóstico, después voy a contestar lo del PAP, por ahí se los contesto en el chat, dado por los tiempos. Hay una gran discusión del autoexamen, ¿sirve o no sirve? El autoexamen sirve siempre y cuando no haya la escenografía, o sea, el autoexamen llega tarde. Cuando uno se palpa el nódulo, los nódulos se pueden palpar, algunos muy superficiales y lo palpa enseguida la paciente, pero llega tarde porque no es el tumor que nosotros queremos encontrar. Nosotros queremos buscar el tumor que no se palpa, que ni yo como médico, y la paciente tampoco se palpa. O sea, autoexamen no es mejor que escenografía ni que ecografía, pero la mujer se lo tiene que hacer para ir conociendo la mama. ¿Y cuáles son las cosas que tiene que saber la mujer? Conocerse el pezón, que no se vaya umbilicando, o sea, hundiéndose, que no haya retracción del pezón en la areola. Palparse la mama nos ayuda a que en mamas densas uno puede tener algún nódulo nuevo y que puede aparecer esto como... entonces puede concurrir antes, pero el autoexamen no es mejor que el examen mamográfico ni que la ecografía. Así todo hay que hacérselo para conocerse la mama. Y los datos a tener en cuenta es secreción por el pezón, retracción del pezón en la areola, hundimiento de la piel, o movimientos y queda retraída la piel, algún bulto abajo de la axila. Viviana, una pregunta que me hacen acá por el chat es, ¿ya tenemos casos en el centro de reproducción tuyo que han hecho tratamientos con quimio y que hay embarazos nacidos, y lo mismo que para cáncer de cuello? Porque ahí publicamos en total alguna serie en el Congreso Mundial y quería saber un poco cuál fue el caso. Sí, ya tenemos nacimientos de pacientes recuperadas que han pasado por todos los tratamientos y que nos las han mandado como aptas para poder ser madres, y ya tenemos nacidos vivos. Bien, buenísimo. Acá nos están haciendo algunas preguntas de casos, que esos son casos especiales, porque cada tumor tiene indicaciones, la edad. Nora nos pregunta de un caso, Vilma también. Eso, si ustedes quieren, nos mandan un mail y podemos responderle en forma personal. Por supuesto, cada una de estos casos personales, lo que aclaré, tiene que ver, cada paciente es individual. No hay nada estándar. Nosotros usamos guías
para tratamientos, guías que los consensuamos todos los viernes. Tenemos un Zoom que está Paula, Marcelo, Viviana, cuando le pedimos que hay un caso de fertilidad. El grupo de ginecología oncológica nuestro trabaja todos los viernes de 8 a 9, 9 y media, en un Zoom que consultamos los casos. El cáncer de mama hoy es muy multidisciplinario, por lo tanto, es muy importante que nosotros, ninguna decisión, o sea, la decisión del tratamiento, del diagnóstico, antes de estar en este Zoom, Marcelo me mandó 2 resonancias de 2 pacientes mías que la hizo hoy. Hoy lo bueno de esta comunicación es que rápidamente podemos informarnos. Cualquier cosa, obviamente las consultas particulares no las queremos responder porque son casos individuales y no corresponde porque dejemos bien en claro que la relación médico-paciente, a pesar de esta distancia, es uno de los hechos más importantes. Saber palpar, saber escuchar, saber cómo se siente la paciente. No sé cómo estamos de tiempo, Estela, y si hay alguna otra pregunta más. Mire, estamos bien, yo creo que podríamos responder 1 o 2 preguntas más. Martín, que si me permitís, las de una en una, son 2 preguntas que creo que vale la pena que respondamos, que Sí. son, por un lado, si estás embarazada, si ustedes recomiendan hacerse los estudios igual en este momento, y te la enlazo con la siguiente, que dice, que fue una de las primeras, ¿dónde podemos encontrar centros cercanos que esté bien diferenciado de pacientes COVID? Creo que, bueno, ya tenemos ahí la respuesta para darles, pero los dejo a ustedes, por favor. Bien. La primera fue las mujeres embarazadas. Paula. Las mujeres embarazadas deben realizar los controles de manera habitual, y incluso durante el control obstétrico también se realiza el control mamario, así que no hay por qué dejar de hacerlo. Sí, lo que no podemos hacer en las embarazadas son las mamografías o algunos estudios, pero la resonancia se puede hacer y la ecografía perfectamente. Entonces, ante una duda, se puede hacer estos estudios y el examen. El Papa Nicolau también se puede hacer estando embarazada. Había leído, había una de las preguntas ya al principio. Por lo tanto, toda mujer, Viviana, antes de hacer un tratamiento, que en pacientes que tiene edad de hacerse una mamografía, antes de iniciar un tratamiento tiene que hacerse una mamografía y un Papa Nicolau. Ella, por más que sean pacientes sin riesgo. Y nosotros, una pregunta antes que no la contesté, los Papa Nicolau se empiezan a hacer después de un año de tener relaciones y se hacen, cambiaron algunas nuevas indicaciones por algunas técnicas en Estados Unidos de diagnóstico de HPV, pero las mujeres, si tienen Papa Nicolau negativos hasta los 65 años, después de los 65, y si tiene Papa Nicolau negativos, no hay que hacerlos, puede no hacerse más, excepto que haya tenido algún grado de patología por HPV. Los centros, bueno, acá en Rosario el área nuestra tiene muy delimitado el área COVID y no COVID, el HPR, y el Instituto Gama también tiene un sistema de, por ejemplo, todas las cirugías que se hacen en el instituto ahora están con hisopado. Todos estos cambios del COVID vamos cambiando todos los días. Viviana también en el centro de reproducción lo van analizando diariamente, semanalmente, para no tener mayor riesgo. Y te pregunto una pregunta yo. Viviana, ¿hay riesgo de embarazarse y el COVID? ¿Hay algún riesgo, ustedes que lo estuvieron estudiando hace poco? Para nada. De hecho, los tratamientos de fertilidad se han seguido haciendo todos estos meses sin ningún tipo de restricción. Así que recomendamos a nuestros pacientes ir a la consulta y seguir adelante con su patología reproductiva y hacer los tratamientos como corresponde, porque es un área absolutamente cubierta y protegida con respecto al COVID. Marcelo, vos que estás muy en la sociedad de radiología y demás, ¿hubo contagio por COVID? No solamente en nuestro instituto, sino que está descrito por hacerse una mamografía
o una ecografía con todos los medios que tenemos nosotros de protección, tanto tuya como del personal que trabaja con nosotros o la paciente? Me olvidé de hacerte esa pregunta. No hubo ningún caso escrito ni comprobado. Siempre digo a las pacientes, creo que hay menos riesgo venir a hacerse una mamografía o una ecografía que ir al supermercado. Porque acá está todo preparado, nosotros mismos nos cuidamos a nuestro personal, a nuestros pacientes. Es área no COVID porque no hay internación de COVID acá en el instituto, es todo ambulatorio. Se ha ideado toda una circulación independiente en la cual las pacientes que hacen la mamografía con la ecografía tienen un piso exclusivo para esto, no tienen que tampoco estar en contacto con el resto de las pacientes que van a resonancia o que hacen intervenciones quirúrgicas que en otro piso. O sea que es todo muy cuidado y muy seguro. Bien. Hola. Bueno, Martín, Sí. les dejé por el chat el correo, que es eventos@grupogama.com, donde pueden escribirnos por las dudas que hayan quedado. Yo les voy a reenviar a cada uno de estos otros profesionales que participaron hoy la consulta, si les parece. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y por último, antes que cierre Martín, agradecerles, la verdad que a los 4 profesionales, a Viviana, a Paula, a Marcelo y a Martín, por supuesto, por la predisposición y por, bueno, armar esta charla tan interesante. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Porque algo pasó con... ¿Me ven? Sí, sí. Bueno, a todos los que participaron, muchísimas gracias, y a todo el público, desde ya estamos a disposición, así que bueno, espero que todos cuidarse, obviamente cuidar a nuestros mayores, a la población de riesgo, pero no olvide de seguir concurriendo a su control. Desde ya, muchas gracias y saludos a todos.